Buen día compañeros y profesores de la Clínica de Ginecología del Hospital General Regional número 110. Mi nombre es Alan Misael Gil Hernández y el día de hoy revisaremos el tema correspondiente a planificación familiar. La clase está a cargo del doctor Jorge Gabriel Cosío Cárdenas. Bien, antes de comenzar con el tema de planificación familiar, es pertinente tocar ciertos puntos de interés, especialmente la problemática que existe en la población joven con los embarazos no deseados. Y es que los embarazos no deseados representan una gran problemática a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque en primera instancia los embarazos en población joven se consideran de riesgo, ¿de acuerdo? De riesgo que pudieran llevar a complicaciones durante el parto o durante el propio embarazo, que pudieran comprometer la vida del feto y de la madre. Entonces, esa es una problemática. La otra problemática que vemos también en población joven es que, pues bueno, ¿quién quiere un embarazo a esa edad? ¿No? Y bueno, esto los obliga a buscar alternativas de terminar con ese embarazo de distintas maneras. Una de las más comunes y de las más utilizadas es acudir al método del aborto, de la realización del aborto. Pero como el aborto no es permitido, no se permite su práctica, por lo menos en nuestra entidad federativa, pues buscan alternativas, y una de esas alternativas es buscar los abortos clandestinos, los famosos abortos clandestinos, que es una práctica totalmente de riesgo. Pone en riesgo la vida de la madre por dos situaciones. Puede ocasionar una hemorragia masiva, llevar a un estado de choque y por lo tanto, si no se trata ese estado de choque, pues ocasionar la muerte, ¿no? Y la otra situación es que cause una infección importante, una complicación es esa infección y que evolucione a sepsis, un choque séptico, y ocasione de igual forma la muerte. Entonces es una problemática muy importante no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Bueno, hablando de otras circunstancias, pues bueno, tenemos los datos de la OMS que nos dice que alrededor de 214 millones de mujeres en edad fecunda desea posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo moderno. Esto pudiera deberse a distintas causas, pero las causas más importantes, por lo menos en nuestra población, una es que la población no acude a los servicios que ofrecen estos métodos anticonceptivos, estos centros especializados como los centros de salud o incluso con nuestro propio médico asignado, un médico familiar, ¿sí? Y la segunda es que exista una desinformación por parte de los medios de comunicación en Internet, por ejemplo. Buscar información en Internet puede ser una buena alternativa, pero tenemos que tener en cuenta que puede haber fuentes de tipo no confiable y que ocasiona que se utilicen los métodos anticonceptivos de manera errónea y su efectividad disminuya considerablemente y pueda presentarse un embarazo no deseado. Bien, otro punto importante de tener una buena asesoría con los métodos anticonceptivos y de la planificación familiar es que el uso de ciertos métodos, por ejemplo los métodos de barrera, ayudan a prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Es muy importante esa problemática también por esa parte. Y bueno, tener en cuenta que siempre debemos de ver el contexto del paciente, ¿sí? Preguntar la, la sexualidad del paciente también es muy importante, porque de esa manera podemos asesorar qué métodos anticonceptivos serían los más adecuados para que, por ejemplo,
evitar una infección de transmisión sexual, ¿sí? Por lo tanto, eh, mejorar su calidad de vida. Bueno, ya entrando como tal en el tema de la planificación familiar, pues bueno, la planificación familiar nos permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. ¿Cuáles son las ventajas de tener una buena planificación familiar? Que bueno, tanto a hombres como a mujeres nos permite decidir de manera libre y responsable de tener el número de hijos que desean tener, de acuerdo a las necesidades personales y de las necesidades económicas. Otro punto es las expectativas reproductivas. A veces se tienen problemas de fertilidad, ya sea en el hombre o en la mujer, y eso nos lleva a que la pareja busque tratamientos para poder tener un embarazo. Y otro punto muy importante es la condición de salud. Tenemos que tomar en cuenta que una paciente que decide embarazarse va a llevar cambios fisiológicos del embarazo, y por lo tanto su organismo debe ser apto para recibir esos cambios, ¿sí? de tolerarlos. Debe ser adecuada la función renal para eliminar las toxinas, por ejemplo, que el corazón también y el sistema cardiovascular estén en adecuadas condiciones, dado que eso va a ser el transporte de los nutrientes y del oxígeno. Del oxígeno hablando, la paciente debe tener una buena función pulmonar y entre otras cosas, ¿sí? Bueno, tomar en cuenta también la edad de la paciente. Si la edad de la paciente es arriba de los 35 años, como ya lo hemos visto, pues se considera como un factor de riesgo para el embarazo, ¿sí? Y que puede llevar complicaciones que pudieran comprometer la vida de la paciente. Entonces, todos estos puntos que ya mencionamos, todas estas ventajas que tiene el llevar una buena planificación familiar, son con la finalidad de lograr una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Bien, nosotros debemos ofrecer variedad de métodos anticonceptivos que se ajusten a las necesidades de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Debe satisfacer las propias necesidades, y el hecho de que nosotros ofrezcamos una variedad de métodos se ha visto que tienen tasas de inicio y continuidad de uso más elevadas. Bien, tenemos que preguntarle a la paciente o al paciente cuál es su objetivo. Si su objetivo es prevenir un embarazo, protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual, y también tener en cuenta las ventajas, las desventajas de los propios métodos anticonceptivos y sus efectos secundarios. Muchas veces, por el simple hecho de no explicarle los efectos secundarios al paciente, pues bueno, se tiene un mal apego, porque el paciente ya no lo quiere tomar y posteriormente falla, en algún momento falla, y se produce un embarazo pues no deseado. Una de las cosas es que siempre antes de ofrecer algún método anticonceptivo tenemos que descartar un posible embarazo. Como ya lo hemos visto en clases pasadas, en la clase de precisamente diagnóstico de embarazo, pues tenemos que realizar una historia clínica adecuada y ver que la paciente pues no presente signos o síntomas propios del embarazo, ¿sí? También tenemos que debe cumplir condiciones, por ejemplo, tener una edad fértil y tener una actividad sexual
que sea sexualmente activa la paciente. Entonces, en estos casos de tener la duda, pues debemos solicitar estudios de laboratorio, ¿sí? Y pues la prueba más específica y sensible sería la hormona gonadotrofina coriónica humana, la fracción beta. Una vez que ya hemos descartado el embarazo, podemos aconsejar el uso de métodos anticonceptivos sin ningún problema e incluir los métodos anticonceptivos hormonales, de tipo hormonal. Uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta es la condición del paciente, la condición de su salud. Estos son los criterios de elegibilidad de la OMS, los cuales nos dicen o podemos categorizar a los pacientes que vamos a ofrecer métodos anticonceptivos en si ese método anticonceptivo tiene un riesgo versus su beneficio. Entonces, la clasificación número 1 sería que podemos utilizar sin restricción el uso de cualquier método anticonceptivo. El número 2 sería, la clasificación número 2 sería un paciente que generalmente no puede utilizarse. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero los anticonceptivos combinados orales pues no pueden usarse durante el periodo de lactancia, pero sí podemos optar por anticonceptivos orales simples que solo tienen el componente de la progestina y pueden usarse. Y el segundo escenario sería la contraindicación de los métodos anticonceptivos por la condición de la salud de la paciente, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, algo muy común es el uso de los estrógenos, de los métodos anticonceptivos que contienen estrógeno en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Nos referimos a las pacientes que son diabéticas de mucho tiempo, hipertensas crónicas, que tienen dislipidemias y que también tienen un estilo de vida sedentario, son obesas y fuman. Entonces, en estas pacientes debería contraindicarse el uso de métodos anticonceptivos que contengan estrógeno. ¿Por qué? Porque eleva los riesgos cardiovasculares. Uno de esos riesgos es el tromboembolismo. El tromboembolismo que nos puede ocasionar infinidad de complicaciones, desde una trombosis venosa profunda hasta un evento cerebral vascular, un infarto agudo del miocardio, tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tomar en cuenta la salud de la paciente y las posibles repercusiones que puede tener el uso de métodos anticonceptivos. Y bueno, ya comenzando como tal con los métodos anticonceptivos, pues bien, ya mencionamos que debemos de tomar en cuenta las necesidades de la paciente, debemos tomar en cuenta la salud del paciente y asesorar adecuadamente el uso de los mismos. Bien, comenzamos con los anticonceptivos de tipo hormonal. A grandes rasgos, las ventajas de estos métodos hormonales es que son fáciles de conseguir algunos. Por ejemplo, la pastilla anticonceptiva, que pues la venden prácticamente en cualquier farmacia. Otra de las ventajas de estos métodos es que regularizan las menstruaciones y disminuyen el sangrado menstrual. Por otra parte, las desventajas serían pues los efectos secundarios que ocasionan estos métodos hormonales. Las metrorragias puedan ser incómodas o el famoso spotting y que pueden fallar estos métodos si no se aplican de manera adecuada, si no recibe el paciente una asesoría adecuada, pues disminuye la eficacia del método anticonceptivo y un embarazo. Entonces, estos métodos hormonales liberan hormonas en el organismo que impiden la fecundación, especialmente por dos mecanismos que lo vemos en esta diapositiva. Uno de esos mecanismos es
la supresión de hormonas que son responsables de la ovulación, ¿sí? La hormona luteinizante, el pico de la hormona luteinizante y demás hormonas. Otro de los mecanismos de acción es que espesan o el espesamiento del moco cervical que ocasiona el bloqueo del esperma y por lo tanto de la llegada de los espermatozoides al óvulo. Entonces esos serían los dos mecanismos más importantes de los hormonales. Y hablando de las pastillas anticonceptivas, pues bueno, son pastillas que contienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas parecidas a las que produce normalmente la mujer. Y las tenemos de dos tipos. Los anticonceptivos orales combinados, que contienen estrógenos y progestina, que básicamente sería el etinilestradiol y el levonorgestrel, ¿de acuerdo? Respectivamente. Y los tenemos del tipo simple, o los que no son combinados anticonceptivos orales, que solamente contienen progestina. Entonces, la presentación de estos métodos anticonceptivos puede ser de dos formas, ¿no? La pastilla, el paquete de pastillas que viene de 28 pastillitas o el paquete que viene de 21 pastillas. Entonces, la forma en la que se emplea las pastillas es que por 3 semanas se toman las pastillas que tienen el componente activo, las hormonas, y en la cuarta semana se toma un placebo, que vendría a ser las pastillitas de color blanco en este ejemplo, por ejemplo. Y que ese periodo se deja para que llegue la menstruación, ¿sí? Y en otros casos los paquetes vienen de 21 pastillas y solamente se tienen que tomar 3 semanas y dejar una semana libre y a la quinta semana, tomar otro paquete de pastillas, de 21 pastillas. Entonces, este método anticonceptivo tiene una efectividad del 98%, ¿sí? Al tomarlas diariamente se impide la ovulación y como los mecanismos de acción que ya explicamos, pues el moco del cuello uterino se vuelve más espeso y evita que los espermatozoides lleguen al óvulo. Una de las ventajas es que regulariza las menstruaciones y de los efectos secundarios que se ha visto pues son las cefaleas, náuseas, vómitos y metrorragias. Siguiendo con los anticonceptivos inyectables. Estos impiden la ovulación de igual forma, debido a que hacen el moco del cuello cervical más espeso, impidiendo la entrada de espermatozoides. Eso ya lo sabemos. Hay de aplicaciones trimestrales, mensuales y bimestrales también. Este método tiene una efectividad del 99% y una de las ventajas de este método es que disminuye o desaparece el acné. Disminuye las molestias también y duración del sangrado menstrual, pero pues obviamente al no ser un método de barrera no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Efectos secundarios ya mencionados de estos métodos hormonales, pues también los tiene este anticonceptivo inyectable. Bueno, seguimos con los parches anticonceptivos. Es un parche de plástico delgado, el cual se adhiere a la piel y libera hormonas similares a las que produce la mujer. Mismo mecanismo de acción que ya mencionamos antes. ¿Y cuál es su método de aplicación? Es que se debe aplicar un parche por semana, ¿sí? La primera semana, parche. Inicio de segunda semana, que sería al séptimo día, al octavo, perdón, segundo parche. Y así, en la tercera semana, otro parche. Y en la cuarta semana debemos dejar, al igual que en las pastillas anticonceptivas, 7 días de descanso, ¿sí? Entonces en esa semana no utilizaríamos parche
Y la desventaja de este método anticonceptivo y también de las pastillas es que deben de tener un estricto apego, si no disminuye la efectividad del método anticonceptivo. Bien, la efectividad va alrededor del 99% a partir de las 24 horas de su aplicación. Las ventajas es que es fácil de aplicar, es accesible, lo encontramos en prácticamente cualquier farmacia. Y otra de las ventajas es que disminuye molestias y duración del sangrado menstrual. Desventajas, igualmente no protege contra enfermedades de transmisión sexual y de los efectos secundarios más comunes es el enrojecimiento e irritación de la piel. Bien, tenemos otro método hormonal que no es un método anticonceptivo propiamente, es un método anticonceptivo de emergencia, ¿sí? Aquellas parejas que utilizan, por ejemplo, el método del coito interrumpido y que lo realizan durante el periodo fértil y por alguna circunstancia el hombre eyacula dentro de la mujer. Entonces se debe utilizar en estos casos la pastilla anticonceptiva. Esta pastilla contiene una dosis alta de las hormonas que ya mencionamos y para prevenir el embarazo no deseado. Puede tomarse en un tiempo máximo de 72 horas, no más. ¿Por qué? Porque disminuye su efectividad. Como ya les decía, no es un método anticonceptivo, sino uno de emergencia. Entonces tenemos que esta pastilla tiene una efectividad de 90% antes de las 24 horas y 75% después de 72 horas. La ventaja es que es fácil de conseguir y accesible. Lo venden en cualquier farmacia y de los efectos secundarios, pues bueno, dado que es una dosis más alta, pues estos efectos secundarios tienden a ser a presentarse pues más fuertes, con más consistencia y vendrían a ser las náuseas, vómitos, cefalea, dolor de mamas y fatiga. Se me pasó decirles, hay estas dos presentaciones, la que es una dosis única o la que es una pastilla cada 12 horas. Pero de igual manera, pues tienen la misma efectividad, solamente cambia la presentación. Bien, otro de los métodos es el implante subdérmico, que es un método muy cómodo. ¿Por qué? Porque no se tiene que realizar nada, simplemente pones el implante subdérmico, esperas a que alcance la concentración efectiva y te dura alrededor de 3 a 5 años, dependiendo del tipo de implante que se utilice. Los implantes subdérmicos son cápsulas que se colocan debajo de la piel. Aquí lo vemos, el implante subdérmico de este lado. Es un pequeño palito, ¿de acuerdo? Que se coloca en el brazo no dominante, pues porque debemos permitir la recuperación posterior a la colocación. Estas cápsulas que están debajo de la piel liberan lentamente la progestina en el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Importante mencionar que este método no está contraindicado en la lactancia y tiene una efectividad muy alta, arriba del, del 99%, cercano al 99%. Como ya les mencionaba, de acuerdo al tipo de implante que se utilice, pues puede durar de 3 a 5 años. De los efectos secundarios más comunes, pues de igual forma, náuseas, vómitos, cefaleas, dolor en mama, y también puede presentarse la metrorragia o el famoso spotting, ¿de acuerdo? Otro famosísimo es el DIU hormonal, que es un dispositivo de plástico en forma de T, aquí lo vemos de este lado, que contiene un sistema liberador de levonorgestrel, lo cual evita el embarazo. Al retirar este método anticonceptivo después de su vida útil, la fertilidad retorna de inmediato al retirarlo. Es una ventaja para pacientes que ya desean embarazarse y bueno, recuperan la fertilidad de manera rápida. La efectividad es arriba del 99%
Y también la duración máxima es de 5 años. A partir de los 5 años comienza a disminuir su efectividad y es por eso que se tiene que retirar. Ventajas: es fácil de aplicar y retirar y es efectivo desde el momento en que se coloca, ¿de acuerdo? Efectos secundarios, pues bueno, acné, dolor en mamas, suspensión de la menstruación y una de las desventajas, bueno, de las desventajas en general de los hormonales es que no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Bien, ahí terminamos con anticonceptivos hormonales y comenzamos con los anticonceptivos de barrera. Bien, son métodos temporales que impiden la unión del espermatozoide con el óvulo mediante una barrera ya sea física o química. Hablando de las ventajas, pues son fáciles de conseguir, básicamente te los regalan en el seguro, los condones masculinos. Otra de las ventajas fuertes de este método anticonceptivo es que te protege contra enfermedades de transmisión sexual y el VIH si se utiliza correctamente. De las desventajas es que puede romperse, requiere educación para su uso adecuado y se me olvidó ponerlo, pero otra de las desventajas es que puede presentar al paciente alergia al látex y pues esto lo obliga a utilizar otro método anticonceptivo. Bien, comenzamos con el famosísimo condón masculino. Es este que vemos en la bolsita que está sosteniendo la mano y pues es muy simple de utilizar, muy sencillo, requiere, eso sí, asesoramiento de cómo debe colocarse y especialmente de cómo debe guardarse, ¿sí? No debe exponerse a temperaturas altas, a humedades, no se debe utilizar con lubricantes de aceite, siempre debe ser con lubricantes en base agua. Y bueno, es una funda de látex que se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual y que lo cubre por completo. Si se utiliza de manera correcta, la efectividad es del 97 al 98% y ya les mencioné que protege contra enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Puede ocasionarse una alergia al látex y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual sigue siendo posible debido a que se puede tener el contacto con otras áreas genitales que no cubren directamente el látex, porque el condón solo cubre el cuerpo del pene, ¿sí? Si se tiene contacto con otras lesiones alrededor de los genitales, pues bueno, puede adquirirse esa enfermedad de transmisión sexual. Otro método de barrera, pero que no es muy común encontrar, es el condón femenino. Es el que vemos en la imagen de su derecha. Y si se fijan, tiene un orificio de entrada y un orificio, bueno, no es orificio, sería una membrana que impide el paso de el semen a el cuello cervical. Entonces, el condón femenino está hecho de poliuretano, ¿sí? Se puede utilizar sin peligro y no tiene efectos secundarios. Tiene una efectividad del 95% si se utiliza de manera adecuada y protege contra enfermedades de transmisión sexual, bacterianas y virales. Puede proteger los genitales externos, como estamos viendo aquí, puede proteger la vulva, sin embargo, al igual que con el condón masculino, puede tenerse contacto con lesiones alrededor de los genitales, en el área inguinal, por ejemplo, y puede ocasionarse una infección. ¿De acuerdo? Se puede obtener en algunos lugares, es raro que lo vendan en las farmacias, pero sí se puede conseguir. Otra de las desventajas es que es costoso. Entonces sí, ahí tiene sus desventajas, pero es de igual efectivo, un poco menos efectivo que el condón masculino, pero tiene una muy buena efectividad. Bien, otro de los métodos de barrera son los diafragmas y los capuchones. Estos pues se colocan en el cuello uterino. Están hechos de caucho de látex suave, se insertan en la vagina y se ajustan al cuello uterino. Es algo muy importante porque la paciente debe de acudir a
un especialista, con su médico, ginecólogo, y cerciorarse del tamaño del cuello uterino. ¿Por qué? Porque este debe ser a medida, ¿sí? Ahora sí que debe ser como un sastre. ¿Por qué? Porque si queda flojo, pues no funciona. Si queda muy apretado, pues no se puede poner. Entonces sí tiene que verse el tamaño del cuello cervical. Entonces su efectividad varía mucho, de 86 a 94%. ¿Y por qué varía mucho? Porque se puede utilizar en combinación con los espermicidas. Lo vemos en la imagen de su lado derecho, aquí abajo, que se utiliza una jalea anticonceptiva, los famosos espermicidas. Y esto pues aumenta la efectividad de estos métodos. La ventaja que tiene este método anticonceptivo es que puede lavarse, puede reutilizarse. Aquellos que son eh, ecológicos, pues bueno, es ideal, ¿no? Puede insertarse 6 horas antes del acto sexual, entonces eso o sea, tiene una ventaja en la mujer porque, pues bueno, ella se aplica ese método anticonceptivo y está segura de que ese método lo aplicó y que es muy poco probable que falle. Vaya. De los efectos secundarios más comunes es el escozor e irritación en vagina y en el cervix. Se tiene un mayor riesgo, por lo tanto, de adquirir una infección, una vaginitis o una infección de vías urinarias. Bueno, este punto de ventaja es disminuir levemente el riesgo de enfermedades de transmisión sexual bacterianas, porque se ha visto que el espermicida puede combatir estas ciertas enfermedades de transmisión sexual de tipo bacteriano. No se ha visto bien por qué, pero algunas jaleas anticonceptivas pueden tener ese efecto. Bien, de los espermicidas de igual forma, pues bueno, surten efecto al inactivar sus componentes, los espermatozoides, y este tiene una efectividad de alrededor del 80% si se usa correctamente. Este generalmente se utiliza en combinación con otros métodos de barrera. Generalmente no se utiliza solo porque su efectividad baja si no se utiliza adecuadamente. Y existen en distintas presentaciones. Puede ser en gel, espuma, incluso en supositorios intracervicales. Si se utiliza solo es mucho menos eficaz, como ya se les mencioné, y disminuye levemente el riesgo de enfermedades de transmisión sexual de tipo bacteriano. Eso es importante, como ya les había mencionado. Y de las desventajas es que puede tener una sensación de irritación o quemazón en mujer y hombre. ¿De acuerdo? Bien, esto nos lleva al último método de barrera, que sería el DIU de cobre. Su mecanismo principal es provocar una reacción inflamatoria en el endometrio, lo cual impide el paso de los espermatozoides. Su efectividad es de alrededor del 80 al 94%. No se necesita hacer nada durante el acto sexual realmente, porque te lo colocan y ya. Esto puede durar de 3 a 5 años. 3 años es lo más recomendable porque a partir de ahí empieza a perder su efectividad. Y de los beneficios también es que no está contraindicado en la lactancia. De las desventajas es que puede ocasionar ciertos efectos secundarios que se relacionan sobre todo a sangrados y riesgos de perforación o expulsión del mismo. Entonces, para hacerlo más interesante, pues bueno, tenemos estos efectos secundarios que pueden ser calambres, el sangrado menstrual prolongado y abundante, y un posible sangrado entre periodos, que se le conoce como la metrorragia. Estos efectos secundarios principalmente son más comunes en los primeros 3 meses posterior a la inserción, ¿de acuerdo? Y de su lado derecho podemos observar otro de los riesgos o complicaciones raras, de verdad son muy raras, que es la migración errante. Puede migrar a otras cavidades, a otros órganos, que en este caso pues vemos que este DIU pues migró al recto, ¿sí?
también puede migrar a la vejiga, por ejemplo, y puede ocasionar ruptura o perforación del cuerpo uterino y ocasionar hemorragias importantes. Bien, continuamos con los anticonceptivos de tipo definitivo, ya casi terminamos. Y estos anticonceptivos definitivos, pues los más comunes, la OTB en el caso de las mujeres o la vasectomía en los hombres. Son métodos que generalmente implican un procedimiento quirúrgico o químico, provocando la esterilidad permanente. De las ventajas, pues bueno, son los más eficaces. ¿Por qué? Porque estás estéril, son permanentes y tienen un alto costo. De las desventajas es que no protegen contra enfermedades de transmisión sexual, conlleva riesgos quirúrgicos, como en todo procedimiento quirúrgico, como es infección, hemorragias, reacciones y demás, ¿no? Bien, comenzando con la salpingoclasia o la OTB, consiste en realizar una pequeña incisión quirúrgica. Después se identifican las trompas uterinas, las cuales se cortan y se ligan o se pueden de igual forma cauterizar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el cerclaje, la cauterización o el corte y la ligadura de las propias trompas uterinas. Bien, ¿cómo es su mecanismo de acción? Pues básico, impiden el paso del óvulo y del espermatozoide evitando la fecundación, ¿sí? Puede ingresar al semen, pero no tiene forma de ingresar a la trompa uterina y por lo tanto no tiene forma de ocasionar una fecundación. La efectividad es por arriba del 99% y esta es permanente. De las ventajas es que no tiene efectos secundarios, no interfiere en la lactancia. De los efectos secundarios sí podríamos llevarlo a los riesgos quirúrgicos propios, pero del método pues no existen. La recuperación quirúrgica es rápida y no protege contra las 7 enfermedades de transmisión sexual y es irreversible. Pudiera llegarse a dar alrededor del 30% de las pacientes que deciden hacerlo reversible, pues tener una tasa de éxito, pero realmente es una tasa de éxito muy baja. Entonces se les menciona a las pacientes que es irreversible y esta esterilidad es permanente. Hablando de la vasectomía, esta consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local y se hace una punción, ¿de acuerdo? En la bolsa escrotal se identifican, se localizan los conductos deferentes, se pinzan y se cortan, como lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra punción, identificamos los conductos deferentes, se ligan y se cortan, o también de igual manera se pueden cauterizar. Esto que ocasiona que los espermatozoides que se producen en los testículos pues no viajen por los conductos deferentes y lleguen a la próstata. Entonces, de las ventajas es que tiene una efectividad más del 99%, es un método permanente. Cosas importantes que a veces se hacen mitos y que muchos hombres no se quieren realizar la vasectomía por estos mitos, precisamente es que afecte la actividad sexual. Realmente no afecta la actividad sexual, no disminuye los niveles hormonales, la testosterona, la dihidrotestosterona, nada afecta a lo hormonal. No requiere hospitalización y otra de las cosas es que dicen que puede ocasionar disminución de la eyaculación. Realmente el volumen de eyaculación sigue siendo el mismo. Y en relación al cáncer de próstata, pues bueno, se ha visto que no hay relación entre vasectomía y aumento del riesgo de cáncer de próstata. Entonces se puede realizar sin ningún problema. Las desventajas es que no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual y es irreversible. Bien, ahora que toqué el punto del cáncer, qué bueno que me acordé.
es importante también mencionarle o tomar a consideración de las pacientes que desean tomar métodos anticonceptivos hormonales que no cuenten con ningún cáncer, pues obviamente dependiente de esto.